Bienvenidos a su curso de biología del PAP. Vamos a trabajar hoy los niveles de reproducción y la mitosis. Es importante que hagan posteriormente de ver este video una comparación entre las grandes diferencias que hay entre la mitosis y la meiosis. Vamos a entrar entonces de lleno a nuestro tema del día de hoy. Cuando estamos hablando de reproducción y niveles de reproducción, vamos a hablar de los diferentes tipos de reproducción. Se pueden clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo se llama reproducción asexual y posteriormente vamos a ver la reproducción sexual. Cuando se habla de reproducción asexual, no significa un término extraño, ¿verdad? La reproducción asexual se da en aquellos individuos en los cuales una sola célula da origen a otra copia exactísima igual a él, ¿verdad? Esta reproducción es no solo en organismos unicelulares, vamos a ver que también existen organismos pluricelulares, y es un proceso mitótico. Mitótico significa, ya vimos en el video anterior, o si no lo han visto, les sugiero que lo vean, significa copias exactas. Estos van a ser copias exactísimas de ellos mismos, ¿verdad? Y van a ser como que sacáramos una fotocopia idéntica al individuo progenitor, ¿verdad? La reproducción asexual se divide en varios grupos, es decir, que se puede dar de diferente forma. La primera forma que tenemos aquí se llama fisión binaria o bipartición. Fisión significa una línea, ¿va? O separar. Se lleva a cabo en las arqueobacterias, en las bacterias, en las levaduras, en las algas unicelulares y en los protozoos. La célula madre se divide en dos células hijas de igual tamaño. ¿Qué significa aquí? Se va a dar un proceso mitótico, como ya vimos anteriormente, que va a ser una cariocinesis, o sea, la división del núcleo, y posteriormente una citocinesis, la división del citoplasma, para dar origen a dos células hijas exactamente iguales, dos células hijas exactamente iguales a la madre. Entonces nosotros podemos observar que la fisión binaria va a ser partir en dos una célula para dar origen a dos células hijas, pero que esas células hijas van a ser exactamente igual que su progenitor. Vamos a ver que se divide en proporciones iguales el citoplasma, y esto va a dar origen a dos células con la misma información genética, lo que significa que en este proceso tuvo que existir una duplicación de esos cromosomas. Ejemplo, tenemos aquí este individuo que es un protozoo que se llama Euglena. Vamos a observar aquí que se divide en dos el individuo. Lo primero que ocurre es la copia de la información genética que se encuentra en el núcleo de la célula. Estos son individuos unicelulares y posteriormente se divide en dos. Y eso va a dar origen a dos células hijas exactamente igual que la madre. Aquí podemos ver cómo estas dos se han dividido ya en dos células hijas. La otra forma de reproducción asexual se llama gemación. La gemación es la división también. Recordemos que media vez sea asexual, van a ser copias exactas de la célula. La diferencia entre la fisión binaria y la gemación es que aquí nosotros observamos que no hay igualdad en la repartición de los materiales de la célula. Aquí podemos observar
que hay formación de prominencias o yemas en el individuo progenitor. Obviamente tiene que existir primero la división del núcleo en donde está la información genética, para luego crecer y desarrollarse, originando dos nuevos individuos que se separarán y que podrán quedar unidos o unidos para formar una colonia, ¿verdad? O vivir independientemente. Ejemplos de gemación, pues aquí tenemos, esta es una famosa levadura. La levadura pertenece al reino fungi, recordemos la taxonomía, y es con lo que se utiliza para que el pan crezca. Y vamos a ver que en la levadura se observa una prominencia, como decía ahí, o una yemita que dará origen a otro ser exactamente igual a este, que es lo único que le falta a este, un crecimiento. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tiene la yema que ustedes pueden observar aquí, esta es una hidra y podemos observar que esta se separará de la célula madre y es una copia exactamente igual al progenitor y que posteriormente crecerá y se reproducirá de la misma forma. El otro tipo de reproducción asexual se llama esporulación. Se llama esporulación porque se reproduce por esporas. Podemos nosotros observar aquí, esta es una cola de quetzal, atrás de las pinas se llaman las hojas de la cola de quetzal. Observamos unas chibolitas, si ustedes pueden observarlo, si tienen a la mano alguna de estas plantas, que son helechos, y podemos observar nosotros ahí estos esporangios que tienen unos saquitos que se llaman soros en donde se encuentran depositadas las esporas. Y es un término utilizado para designar la formación de esporogénesis y liberación de las esporas. Estas son copias exactísimas de este individuo que se va a llamar helecho. ¿Sí? Muchas células hijas. Esa es la gran diferencia entre este tipo de reproducción. Van a tener, como solo son copias exactísimas, van a ser vamos a ver que la reproducción pues puede ser más rápida. El otro tipo de reproducción asexual se llama fragmentación. Un animal se divide en dos o más fragmentos y cada uno de ellos se regenerarán y darán origen a un individuo, ¿verdad? Dice una historia china que hace mucho tiempo el mar se inundó de estrellas de mar y sacaron los habitantes del lugar las estrellas y según ellos las iban a destruir y las partieron y las regresaron nuevamente al mar. Y obviamente, según ellos estaban muertos y hubo una extrema población de estos individuos porque exactamente ese es su tipo de reproducción. Si se le quita un fragmento a la estrella de mar, puede dar origen a otro individuo. Aquí tenemos otro ejemplo con las famosas planarias. Se pueden dividir en dos y cada parte regenerará lo que le hace falta y dará origen a un nuevo individuo. Entonces este tipo de reproducción asexual se llama fragmentación y quiere decir quitar parte del individuo y de esa parte se desarrollará lo que le hace falta y dará origen a un individuo, una copia exactísima del progenitor. Ahora veamos un poquito del proceso de reproducción asexual en plantas. Recordemos que las plantas superiores tienen una reproducción sexual porque poseen una flor en donde encontramos la parte femenina y la parte masculina. Pero también tenemos otro tipo de reproducción que se da cuando una parte de ellas, ya sea el tallo, la rama, un brote, un tubérculo, un rizoma, se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Existen muchas y muy variadas, entre ellas se destacan la estaca, los tubérculos, los rizomas y el estalón. Podemos nosotros
Más de alguna vez en nuestra vida hemos oído a alguna persona que dice que le regalemos un vástago de esa planta porque también se pueden reproducir de esa forma. El primero de ellos se llama injerto, que es una forma artificial de los vegetales en el que una porción de tejido procedente de una planta se junta con otra. Los famosos injertos son los que se han utilizado para obtener, por ejemplo, rosales con rosas características, colores extraños, ¿verdad? También frutas que sean más carnosas, y así se han hecho los famosos injertos, ¿verdad? Dando origen a un nuevo individuo. El otro ejemplo es la estaca. La estaca es un fragmento de tallo o de yema de consistencia leñosa que se separa de un árbol o de un arbusto y se introduce en el suelo o en un sustrato para que arraigue en él y forme una nueva planta. Tal y como se muestra aquí en nuestra diapositiva, podemos observar que se ha cortado un fragmento de la planta. Obviamente tenemos que saber que no se puede cortar cualquier fragmento, ¿verdad? Debe ser un fragmento maduro y que tenga las condiciones importantes para poder reproducirse. Entonces este fragmento se coloca dentro del suelo y posteriormente dará origen a una nueva planta. Luego tenemos los famosos tubérculos, que es un tallo subterráneo modificado, engrosado, donde se acumulan los nutrientes de reserva de las plantas. Posee una yema central de forma plana y circular. El ejemplo claro de esto es la papa. Dejen una papa unos 15 días y podrán ver que de la papa va a salir una plantita, y es un tipo de reproducción asexual. Posteriormente tenemos los rizomas. Los rizomas es un tallo subterráneo con varias yemas que crece de forma horizontal, emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Podemos observar que muchas de las plantas de los jardines tienen esta característica, y por eso nosotros sembramos una plantita y donde vemos todo alrededor está lleno de esa plantita porque tiene este tipo de reproducción por rizomas, copias exactísimas de esta planta. Eso es lo que hemos hablado de la reproducción sexual. Ahora vamos a hablar un poquito de la reproducción sexual. Todas las anteriores se llamaban reproducción asexual, que involucraban un individuo dando origen a otro individuo, copias exactísimas de él. La reproducción sexual o gámica es un procedimiento productivo más habitual de los seres pluricelulares. Muchos de estos la presentan no como un modo exclusivo de reproducción, sino alternado, con modalidades de tipos asexual. También se dan en organismos unicelulares, principalmente en protozoos y en algas unicelulares. Una reproducción asexual significa, como nosotros podemos ver aquí al fondo de nuestra diapositiva, el signo de hombre y mujer. Vamos a decir entonces que involucra dos individuos, ya no solo un individuo. La reproducción sexual se divide en tres formas, aceptadas por los diversos autores. Existe la singamia o fusión de gametos, así como el nuestro, ¿verdad? Los mamíferos. Vamos a ver que fusión quiere decir se unen. Los gametos nos estamos refiriendo a la célula masculina y la célula femenina, que van a dar origen a un individuo que no va a ser una copia exacta. La reproducción en la que interviene un proceso llamado meiosis. Y aquí es la clave de la gran diferencia entre la mitosis y la meiosis. La mitosis son duplicación de información genética para dar una copia exacta. La meiosis es la reducción de esa información genética para la formación de gametos y células haploides. Recordemos el ejemplo que habíamos puesto en la mitosis, como cuando uno se raspa
o se lastima, entonces las células necesitan repararse por medio del proceso de mitosis, copias exactas de ella. En el proceso reproductivo, no. En el proceso reproductivo, si nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestras células, debe de reducirse a la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad de información la va a aportar un individuo y la otra mitad la va a aportar el otro. Y a eso es a lo que se refiere la meiosis, a esa reducción de los cromosomas. Posteriormente vamos a hablar de la meiosis como un proceso. Tenemos también la recombinación genética. Gracias a la reproducción sexual, a la intervención de otro individuo, ya no vamos a tener copias exactas. Vamos a tener individuos diferentes a los progenitores, no van a ser copias. La clasificación de la reproducción sexual se divide en isogamia. La isogamia es cuando se observan algunas algas, hongos inferiores y protozoos. En este tipo de reproducción, los gametos tienen el mismo tamaño, idéntica forma externa y la misma fisiología. Por ello, no es posible denominarlos gameto masculino y femenino, por lo que se emplean símbolos más y menos en función de su comportamiento. Podemos nosotros observar que lo que para nosotros fuera un esperma y un óvulo tienen claras diferencias que vamos a ver después de esto. Aquí en la isogamia, iso significa igual, las células reproductoras son exactamente iguales. Aquí no podríamos decir este es masculino y este es femenino, sino simplemente son iguales. En la anisogamia o heterogamia, hetero significa diferente, ¿verdad? Es la más frecuente y la utiliza la mayoría de los organismos pluricelulares. En ella los gametos se diferencian tanto morfológicamente como fisiológicamente. Podemos nosotros observar claramente en la anisogamia o heterogamia el esperma, el tamaño pequeño, el inmóvil. El óvulo se encuentra estático y de un gran tamaño. Entonces son las células reproductoras completamente diferentes. Mientras que en el ejemplo anterior, en la isogamia, son iguales. En la anisogamia van a ser diferentes. Uno de ellos es diminuto y móvil, como decíamos, el espermatozoide, recibiendo el nombre de gameto masculino o microgameto, mientras que el otro es grande y sedentario, quiere decir inmóvil, y se denomina gameto femenino o macrogameto, llámese óvulo, ¿verdad? Entonces podemos ver la gran diferencia tanto en forma, en tamaño y en función. Luego tenemos la oogamia. Los zoogametos masculinos son pequeños, numerosos por gametangio y pobres en plastos y reservas, y muy móviles. Entonces aquí podemos nosotros observar la oogamia, ¿verdad? En donde tenemos un anteridio y un oogonio, ¿verdad? Este es muy pequeño y este es grande, pero son varios, y esa es la diferencia. ¿En dónde? ¿Qué nos recuerda este ejemplo? En la reproducción de las plantas con la flor. Aquí podemos ver que esto va a ser el estambre, en donde se encuentran las tecas aquí en la parte superior como cabecita, y tenemos los granos de polen que posteriormente entran al pistilo para fecundar a la parte femenina. Se denominan esporozooides o anteroides en cuanto a los gametos femeninos son de gran tamaño, desprovistos de flagelos o esferas, poco numerosos, ricos en plastos y en reservas, e inertes en un medio donde son liberados o permanecen encerrados en gametangios. Dependiendo de dónde ocurra la formación del cigoto, puede ser interna o externa. Vamos a ver entonces que las clases o tipos de reproducción sexual en protofitas o taliofitas, que son las plantas
o en gametos como los flagelados, que son algunos protozoos. Podemos observar nosotros la isogamia, que dijimos que eran ambos iguales, la anisogamia, que uno es pequeño y móvil y el otro es grande y sedentario o estático, y la oogamia, en donde son muchos estos, y aquí tenemos la parte femenina, ¿verdad? Que puede ser interna, que va a estar dentro de un, como en el pistilo, o externa cuando está afuera, ¿verdad? ¿Cuáles son las grandes ventajas de la reproducción sexual? Primero, la variabilidad genética. Los miembros de una especie van a ser todos diferentes, ya que la descendencia es producto de los genes aportados por ambos progenitores, en vez de ser una copia genética. Vamos a ver que cuanto mayor es la variabilidad genética de una población, mayor es su tasa de evolución. Mientras más intercambio exista, mayores probabilidades de tener mejores genes o genes que aporten algo más a las especies. Una población con cantidades considerables de variabilidad genética pueden protegerse frente a futuros cambios ambientales, ya que si ésta cambia, puede existir una forma monitoreada que salga favorecida con ello. Cada generación expone nuevas combinaciones alelíticas, los alelos son los genes, a la selección natural. Esto significa que el proceso evolutivo ha permitido que las especies habiten en lugares en donde antes no habitaban. ¿Y qué les ha permitido esto? Un proceso evolutivo en el cual hubo un cambio genético, el cual le produjo una ventaja a esa especie y que esa ventaja fue transmitida de una generación a otra, gracias a la variabilidad. Aquí podemos observar la variabilidad, es este intercambio. Estos son los cromosomas en donde se va a dar un intercambio genético. Nosotros podemos observar que un fragmento de este otro la posee este y un fragmento este. Y cada fragmento de estos tiene una característica llamada gen, que es la que posee cada individuo. Y eso va a permitir esta variabilidad de las especies, ¿sí? Que no existan copias exactas. Esa es la principal ventaja de la reproducción sexual. Obviamente tiene desventajas. Una es el mayor gasto energético en busca de una lucha por conseguir pareja, una menor rapidez en la reproducción y un menor número de descendientes, tal y como lo observamos aquí. Primero, el gasto energético de conquistar la pareja, que dependiendo de las especies, no solo estoy hablando de un costo-beneficio, sino que requiere de energía. Por ejemplo, algunas especies fabrican nidos para atraer a las hembras y que ellas se queden en la mejor. Otro es el tiempo de gestación, el tener al individuo ahí por determinado tiempo. Un caso extremo son los elefantes, que por eso se los coloqué aquí en grande. Los elefantes tienen un periodo de gestación de 22 meses para dar origen a una sola cría. Entonces, imagínense la tardanza que hay comparado con una bacteria que tiene una reproducción asexual por fisión binaria y que se parte y se divide en cuestiones de segundos en muchas células. Entonces, esa es una desventaja clara, ¿verdad? No podemos tener una sobrepoblación y eso es lo que ha venido a perjudicar los famosos peligros de extinción de las diferentes especies. Pero toda esta reproducción sexual no se puede llevar a cabo sin este proceso que se llama meiosis. La meiosis es el proceso de división celular, en el cual una célula diploide significa que tiene la información genética completa, experimentará 2 divisiones celulares sucesivas con la finalidad de generar 4 células haploides, quiere decir con la mitad de la información genética. Aquí tenemos una célula
diploide, podemos observar en ella 4 cromosomas y esta célula dará origen a 4 células haploides con la mitad de la información genética. La mitosis, al igual que la meiosis, está compuesta por fases. Se divide en 2 periodos de 4 fases cada uno. Para comprender la meiosis es importante tomar en cuenta que se lleva la mayor importancia de ella son estos que se llaman cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen las mismas características. Homo significa igual. Esos cromosomas homólogos se intercambian su información genética, a lo cual se le conoce con el nombre de quiasmas. Y las cromátides las cromátides son esta parte de aquí de los cromosomas. Quedan intercambiadas. Aquí tenemos la estructura de un cromosoma, lo van a ver en genética, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Esta parte de aquí se llama centriolo y estos extremos se llaman cromátides. Aquí podemos observar que las cromátides quedan intercambiadas y por eso se ven de diferente color. Y esa es la gran importancia de la meiosis. Se da en 2 etapas, en la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1, ambas etapas tienen una profase, una metafase, una anafase y una telofase. La diferencia es que se llama profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Veamos cada una de ellas. En la profase ocurre exactamente lo mismo que en la mitosis. Vamos a ver que empieza a desaparecer la membrana nuclear, empiezan a compactarse los cromosomas para tener las formas de los cromosomas que vimos anteriormente. Aparecen los centriolos que van a dar origen al uso acromático. Luego tenemos una profase tardía en donde ya aparecen los centriolos en los extremos, el uso acromático, los cromosomas ya compactados y aquí tenemos la membrana ya segmentada. Luego tenemos una metafase. En la metafase nos podemos dar cuenta que aquí hubo ya una duplicación de cromosomas. Los cromosomas ya se encuentran en el plano ecuatorial y se dividen en la anafase, se van hacia los polos para en la telofase dar origen a una célula con la información genética. Los cromosomas son rodeados por la membrana nuclear y la célula se divide. Recordemos que la telofase es el caso inverso de la profase. En la telofase desaparece el uso acromático, reaparece la membrana nuclear, los cromosomas se desdoblan y forman la cromatina y se divide la célula en 2 células hijas. Luego viene la otra fase que se llama meiosis 2. En la meiosis 2 vamos a ver que existe una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2. Y es aquí donde tenemos una profase, obviamente los cromosomas se condensan nuevamente, luego de una breve interfase cuando vimos el ciclo celular, en la célula de ADN no se replica. Esa es la diferencia aquí. Aquí no hay una replicación. En la meiosis 2 no va a haber una copia de esos cromosomas porque queremos reducir el número, no aumentar. Luego tenemos la metafase 2. Los centriolos de los cromátides se alinean en el plano ecuatorial de cada célula. Siempre el proceso es el mismo, ¿verdad? Ya tenemos el uso acromático. Los cromosomas ya están aquí. Pero observemos la diferencia entre estos cromosomas y los cromosomas de la mitosis. ¿Qué observamos aquí? Vemos que este cromosoma color rosado tiene una puntita azul y que este cromosoma color azul tiene una puntita rosada. Ahí ya hubo un intercambio, un quiasma, como vimos en el inicio, de esa información genética. Los cromátides en la anafase
los cromátides de los cromosomas se separan, convirtiéndose en cromosomas por sí mismos y se dirigen hacia los polos. Aquí ya tenemos una anafase en donde los cromosomas van hacia los polos o los extremos de la célula. Luego tenemos aquí una telofase, donde los cromosomas son rodeados por la membrana nuclear y la célula se divide. Como producto de la meiosis vamos a tener 4 células hijas con la reducción de cromosomas, con lo cual se van a llamar haploides. ¿Cuál es la importancia de la meiosis? La gran importancia de la meiosis es la espermatogénesis, que como dijimos es la reducción de células. La meiosis va a producir células sexuales. La mitosis va a producir células que son copias exactas utilizadas para la reparación de tejidos y para el crecimiento. Entonces, la espermatogénesis no es otra cosa que el proceso de meiosis. Vamos a ver que tenemos un espermatogonio, que ese se va a reproducir obviamente por mitosis, van a sacar copias de él y se convierte en un espermatocito primario. Aquí ya inicia el proceso de meiosis. Aquí vamos a observar ya un intercambio genético en los cromosomas y una reducción de ellos, que ese es el fin de la meiosis. Tener células que van a dar origen a células reproductoras con la mitad de la información. Si nosotros nosotros como seres humanos tenemos 46 cromosomas, estos van a tener 23. Aquí nosotros observamos 22 más X o 22 más Y. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo que hace diferente a los hombres de las mujeres. Y en realidad, el que determina el sexo es el hombre, porque tiene los cromosomas sexuales que cuando vean genética lo van a entender mejor. Aquí tenemos cromosoma X y cromosoma Y. Nosotros las mujeres vamos a tener cromosomas X siempre. Entonces tenemos 22 cromosomas más el cromosoma sexual, que es X, son 23 cromosomas, que son los que posee la raza humana. Por ejemplo, las moscas pues tendrán 8 cromosomas y así cada especie tiene un diferente número de cromosomas que cuando vean el video de genética lo van a entender mejor. Entonces podemos ver aquí que el cromosoma X y el cromosoma Y. Cuando se junta en la fecundación un esperma que lleva el cromosoma sexual Y con un óvulo, vamos a decir que la descendencia va a ser un varón. Cuando se junta un cromosoma X con un óvulo, todos los óvulos son X, vamos a decir que va a ser una hembra. Luego, en la ovogénesis también es otra parte de la meiosis. Podemos nosotros observar aquí que se va a dar a través de este proceso. Vamos a ver que aquí tenemos 22 cromosomas más las X, lo que les decía anteriormente. Aquí vamos a ver que en la ovogénesis el resultado vamos a tener un óvulo y 3 cuerpos polares que son desechados, ¿verdad? Del cuerpo, mientras que en la espermatogénesis vamos a tener los óvulos listos para la fecundación. Y esa es la gran diferencia entre el número de óvulos y el número de espermatozoides. Bueno, entonces vamos a concluir con que la biodiversidad se da gracias a la reproducción sexual que ha habido y que ha permitido un proceso evolutivo que va a dar origen a toda esta gran cantidad de especies que actualmente existen y que la reproducción sexual les ha permitido solventar ambientes y poder sobrevivir. Espero que hayan aprendido. Si les interesa, pueden estudiar más sobre la mitosis y la meiosis.
consulten libros, estudien, lean, que eso les va a ayudar a su preparación para alcanzar sus metas. Sigan adelante, prepárense y hasta la próxima.